Doctor Sabzai, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. ¿Qué piensa esto del derecho primario y secundario? Me parece que es un sentido religioso que no tiene nada que ver con el derecho constitucional y de los derechos humanos. No existen en derechos humanos derechos primarios y derechos secundarios. Son todos del mismo vigor. Lo que pasa es que frente a circunstancias de superposiciones puede darse la necesidad que se generen algunas restricciones de unos sobre otros. Pero eso no quiere decir que uno es secundario o primario al otro, porque no es así como se plantea en el derecho constitucional y en el derecho convencional de los tratados internacionales sobre derechos humanos. O sea, no es que es del derecho del Vaticano, esto es un concepto que no viene del cuerpo del derecho. No, absolutamente no. Yo creo que tiene un sentido religioso, que como yo no soy católico, no sé cómo es porque no conozco. Pero si lo juzgamos desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, que es universal, en un sentido democrático, el derecho constitucional moderno, no existe esta diferenciación. Por eso creo que corresponde a una categoría diferente, que es una interpretación desde la Iglesia Católica, la que hace el Papa, ¿no? Ahora vamos a hablar con el doctor Sabzai sobre un artículo que escribió donde se debatió en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires también el derecho a la propiedad privada contra el derecho comunitario de pueblos originarios, de tierras en el sur. Ustedes dicen, ¿sigue eso? Pero claro que sigue y se suma a las tomas de tierra y algunas ideas que se van implantando acerca de la relativización de la importancia de la propiedad privada. Vamos a hablar de eso. ¿Cuál es tu impresión, Patricia, sobre esta discusión que estamos teniendo? Porque no sé si tenemos al presidente. El presidente había dicho esto, digo, porque no es el Papa aislado, un electrón muy importante, libre. El presidente lo había mencionado, miren. Y también de un particular que entienda, solidariamente, que no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno. Y que no tiene sentido guardarlo para que el día que se muera un hijo lo herede. Que tiene mucho más sentido volverla productiva hoy. Y que en ese lugar alguien construya el techo donde van a crecer sus hijos. Bueno, a esto sumamos lo que pasó en Avellaneda, donde el Consejo Deliberante ahí aprobó una norma por el cual se puede expropiar después de 8 años subiéndole los impuestos progresivamente, y si no hay reclamos o no se construye y demás, o no hay una ocupación del inmueble o del terreno, se puede expropiar. ¿Ves denominadores comunes? ¿Cuál es tu impresión? Sí, a mí me parece que, a ver, es absolutamente fundamental entender que hay derechos que son los que organizan a una sociedad que crece, que es próspera, que tiene futuro, que apuesta a largo plazo. Y entre los derechos que hoy sirven para ordenar una sociedad, está la ley como centro de todo. Y en esa ley, el derecho a la propiedad privada es un principio fundamental para que vos puedas saber qué vas a hacer y qué no. Es decir, y esto está muy probado, digamos, cuando los países que respetan la propiedad privada, y la respetan claramente, no está siempre poniéndose en debate, las personas invierten más, las personas crecen más, hay más desarrollo, hay más capacidad productiva, hay más productividad, hay más futuro. Entonces, hay que entenderlo desde el crecimiento y la prosperidad y el futuro de la gente. A mí me pasó una vez yendo a la Villa 31, que es una villa en la que todavía no se ha resuelto el problema de la propiedad. Me decía una de las personas que tenía una casa construida hacía muchísimos años, de las personas que habían llegado primero, que ellos se estaba por abrir una posibilidad de la compra de las tierras en ese momento, y ellos decían, si nosotros tenemos nuestro título de propiedad, nuestra inversión en esta casa va a ser muy superior que si nosotros no tenemos el título de propiedad. Si no tenemos el título de propiedad, si tenemos estamos acá, pero no tenemos un título de propiedad comprado, no, digamos, que te lo den porque hay otro que lo compra, comprado, nosotros invertiríamos muchísimo más de lo que invertimos. Entonces, toda inversión, desde la inversión más pequeña hasta la más grande, está ligada
a la necesidad de que el derecho de propiedad, que está garantizado por la Constitución, esté firme. Lo que hizo el otro día el intendente de Avellaneda es una bravuconada, porque él no puede expropiar nada. Él no puede sacar una ordenanza diciendo que va a expropiar algo. Es decir, primero está la Constitución de la provincia, que en el artículo 32 dice, repite lo mismo que la Constitución Nacional respecto a la propiedad privada. Y luego está la Constitución Nacional, que dice que no hay ninguna posibilidad de que te, digamos, saquen un bien si no es a partir del mecanismo explícito de la Constitución. Entonces, digamos, todo esto lo que hace es generar desinversión. Yo me imagino cómo estará la gente en Avellaneda, el que tiene el otro día Luis Otero, y yo estuve también con los concejales de Avellaneda, con el presidente del Consejo Deliberante y varios concejales, estuvimos y nos mostraban todos los lugares donde hoy hay gente que por distintas circunstancias no pudo seguir construyendo, se quedó a medias, tuvo alguna traba municipal, porque también está eso. Te traba el municipio, te dice que no puedes construir tal cosa, y entonces vos al final decís, además de todo, te trabó primero y después te sacó esta ordenanza. ¿Qué hay detrás de todas estas cosas? ¿Qué hay? Patricia, muchísimas gracias por la Muchas visita. gracias. Doctor Sabzai, ¿es legal que un municipio promulgue una ley que diga que se puede expropiar a los 8 años? Bueno, en primer lugar, la expropiación, conforme a lo que establece la Constitución en el artículo 17, debe hacerse por ley, con una indemnización previa y por una causa de utilidad pública. No es algo que una persona alegremente se le ocurre y entonces se expropia, o en realidad eso sería una confiscación que la Constitución prohíbe expresamente, porque está en el mismo artículo, lo que acabo de decir, que es el artículo 17, que establece que la propiedad es inviolable, el derecho de propiedad es inviolable. Ese es el principio general. Solo cabe la expropiación, para lo cual deben darse esas 3 precondiciones. Bien. Acá no aparece nada de eso. Bien, yo mencionaba un artículo tuyo, Sí. que fue en La Nación, muy Exacto. interesante, sobre una conversación, un debate que hubo en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires sobre propiedad comunitaria, con propiedad comunitaria indígena, esto es por las tomas en el sur, y la propiedad privada. ¿Cómo es esa tensión? ¿Quién tiene prevalencia sobre quién? Bueno, acá es muy importante tener en cuenta qué es lo que está ocurriendo. En primer lugar, no hay duda que ha sido un avance importante la reforma del 94, que incluyó la llamada cláusula de los pueblos aborígenes, que entre otros derechos le da la posibilidad de recuperar aquellas tierras que hacen a su desarrollo humano y que ocupaban durante tiempos, digamos, milenarios. Ahora, esto de ninguna manera es una carta blanca para que grupos de personas, basándose en ese artículo, supongan que pueden ocupar alegremente propiedades que no solo son privadas, sino que también han ocupado pedazos de parques nacionales, de intendencias, y que eso se hace a la luz del día y sin que exista de parte de las autoridades del INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ningún tipo de cortapisa. Todo lo contrario, es decir, ellos llevan un proceso absolutamente amañado y contrario a lo que establece la Constitución, que es una suerte de carpeta, como lo llaman, secreta, a través de la cual asignan terrenos, pero sin que se haya escuchado a aquellos que han ocupado esos terrenos o que han tenido, inclusive los han comprado. Es decir, acá se ve el problema, que la pugna entre el derecho de propiedad del artículo 17 y este derecho, digamos, comunitario, que da posibilidad que una comunidad tenga derecho de propiedad, lo cual debería, llegado el caso, ventilarse en un proceso con todas las garantías del caso, no a partir de una autoridad administrativa que además hemos visto que muchas veces arría a pobladores o a personas que se dicen mapuches, porque además lo que tanto dice la ley como también se establece en las distintas reglamentaciones, tiene que haber una personería jurídica,
y un reconocimiento de que se trata efectivamente de una comunidad originaria. No porque un grupo de personas se reclaman como tales, Lo son. Claro. porque es contrario a los principios más esenciales del Estado de Derecho, una horda que ocupa. Además, tengo entendido que por la Constitución del 94 y la implementación posterior tiene que haber un censo, que ese censo todavía no se realizó y se viene postergando desde comienzos del siglo. Bueno, eso que me pregunta es esencial. ¿Por qué? Porque es una ley de 2006, efectivamente, que exigió que el INAI censara, hiciera un claro relevamiento de todas esas tierras. No se hizo todavía. Es una ley de emergencia que fue 4 veces, ha sido nuevamente prorrogada. Tengamos en cuenta que el estado de emergencia es contrario al Estado de Derecho, no es ninguna maravilla que se ha prorrogado, pero mientras tanto se van consolidando estas situaciones respecto de las cuales hay una complicidad notable del mismo INAI, ¿no? Bien, y hablemos de la justicia, qué rol ocupa y cuánto músculo tiene para resolver o cajonear esta problemática. Lamentablemente muy poco, es decir, situaciones en las cuales los jueces se ven como absolutamente, yo diría, muchas veces por razones ideológicas, ¿no? Es decir, aquellos jueces que claramente están enrolados dentro de la agrupación Justicia Legítima apañan totalmente estas situaciones y no actúan, ni tampoco actúan frente a distintos recursos contra los actos del INAI. Porque es inaceptable que un organismo administrativo asigne tierras, lo haga de una carpeta secreta, lo haga inaudita aparte, es decir, sin que la parte que estaba en la posesión y en la propiedad pueda defenderse y que finalmente asigne y que no haya ninguna participación de jueces y que la apelación dure sine die. Lo mismo pasa en relación a fiscales. Y además aparece como una suerte de actitud conforme a la cual hay que esperar, no hay que hacer desalojos, pero claro, esto es gravísimo para los legítimos propietarios y para la propiedad pública. Tengamos en cuenta que esto, por ejemplo, el lago Mascardi, es contra la propiedad pública. Esto no es solo los terratenientes que les ocupan con todos esos prejuicios, pero además tienen el derecho de propiedad del artículo 17 y en el artículo 14 el derecho de disponer libremente de su propiedad. Cuando el presidente, como ustedes mostraban, habla de que aconsejando cómo debe hacerse, es mucho mejor tomar un terreno que claro, una se mete persona, con el derecho sucesorio. se mete, exactamente, se mete con el derecho sucesorio. La Constitución reconoce el derecho al titular de la propiedad de disponer libremente de su propiedad. No se le puede meter el Estado, es mejor que vos. A ver, y respecto del Vaticano, lo que a mí me sorprende, que es uno de los propietarios más poderosos del mundo, las propiedades del Vaticano, quien ha visitado el Vaticano, es una maravilla, pero bueno, es un consejo muy lindo para los demás, que hay que desprenderse y que la riqueza, también dijo el Vaticano, es el estiércol del diablo, ustedes recordarán, también se dijo. Sin embargo, es a través de la riqueza que se genera empleo, que se desarrollan los países, que se da la posibilidad de que los países crezcan. Pero no, la Daniel, riqueza no es algo malo en sí mismo. hay una nota muy interesante que recomendamos y de hecho lo vamos a invitar a Vicente Palermo, que es politólogo en Clarín, Sí. sobre, digamos, Del club político. sí, del Club Político Argentino, sobre, digamos, cómo se construye riqueza, qué implica el crecimiento de un país y sobre todo qué es el capitalismo, porque está cuestionado el capitalismo en esta idea de juego de suma cero. Ya está Roberto Kachanowski, que en un rato se va a sumar a esta idea de que si hay 10 para repartir y alguien tiene 7, digamos, la idea es que siempre hay 10 de modo inamovible, es 10. Entonces, que si alguien tiene más, es que ese otro tiene menos. Y siempre es inelástico, siempre hay 10 unidades de riqueza para repartir. ¿Cuánto efecto ves en esta idea sobre el avance sobre la propiedad privada? Bueno, evidentemente el avance sobre la propiedad privada implica, por empezar, un prejuicio. Es decir, que aquel que es propietario, de alguna manera, es alguien perverso y mezquino, que tiene que ceder eso en favor de los que menos tienen. Esta suerte de idea de Robin Hood muy romántica, en realidad es tremendamente injusta, porque lo que los países y los estados deben promover es la creación de riqueza, no el sacarle la riqueza de manera voluntaria, simplemente como una forma de repartir.
Eso es algo, a mi modo de ver, desde el punto de vista de teoría económica inclusive, de ninguna manera crecen las naciones. El argumento, pero por es ejemplo, en injusto desde el Avellaneda, derecho. Pero a ver, vamos a tratar de usar la lógica. Lo que está diciendo el Consejo Deliberante de Avellaneda, no todo, pero lo que votó es, ahí hay lugares ociosos, hay mucha necesidad habitacional, eso debería hacerse algo. ¿Qué se podría hacer desde el derecho sin violar la Constitución, sin transgredirla? ¿Cómo se resolvería esa situación? Si efectivamente se demuestra la causa de utilidad pública, primer punto, hay que entonces indemnizar. Hay que comprar Dame un ejemplo un de justo causa precio. de utilidad pública. Bueno, ¿Cómo sería? Ahí hay un predio que se transformó en un baldío, o se quedaron sin nafta en la construcción de un edificio y quedó el esqueleto, la losa. Pero hace años está. ¿Qué se hace con eso? Bueno, efectivamente, si se demuestra que hay ese déficit habitacional, que se trata de bienes que pueden ser utilizados a satisfacer ese déficit habitacional, y que eso es una utilidad pública, hay que entonces, por ley, expropiar y además hay que indemnizar, que es el otro paso. Pero ahí abriste la puerta que haya un grupo, ese consejo se ponga de acuerdo y diga, ese y ese nos parece que es de utilidad, hay una mayoría, lo votan y listo. Pero no puede ser discrecional. Esto tiene que ser algo absolutamente razonable y que haya una clara proporcionalidad entre el fin que se persigue y el medio que se propone. No algo arbitrario, que es lo que se supone que aparecería y que surge de tu ejemplo, que de todas maneras es extremo. Eso es claramente discrecionalidad y arbitrariedad. Bien, yo lo puedo convidar a Kachanowski a que se arrime al fogón. Un que enorme no tenemos. gusto. Ahí se va. Cruzate en cámara de modo desprolijo. Cruzate si es necesario en cámara. Buenas noches. Tiene la Mac en la mano. ¿Puedes mostrar a la cámara? A ver, mostrar la carpeta, porque... Es mía. Se la vamos a expropiar. Les pregunto a los dos, ¿cuál es vuestra opinión? Dije, vuestra opinión sobre las tasas que van increciendo, digamos, los impuestos más caros para inmuebles ociosos. ¿Es correcto que así sea? Ponte vos hoy tenés un departamento vacío. ¿Quién te puede pagar el alquiler? Los chicos que se van a vivir solos no pueden llegar a fin de mes. Un chico promedio te debe estar ganando hoy, digo chicos, son 30 y pico de años, ¿no? 40, 50 mil pesos. ¿Cuánto te sale un departamento de 2 ambientes? Eso. ¿Sí? Entonces, lo vas a tener vacío. Porque la Argentina se está vaciando. Si vos tenés un campo y te matan con impuestos, hay momentos donde no te conviene producir determinada cosa. Ahora, ¿me permitís volver un poco sobre lo del Papa? Sí. ¿Puedo? La autoridad en este momento es Daniel Sabzai, gobierna... De ninguna manera la autoridad es el amigo Kachanowski, que sabe realmente de economía. A ver. No, yo te voy a decir una cosa. Cuando el Papa habla de economía, es como si hablaras vos, él. Ningún católico tiene obligación de seguir lo que dice el Papa en esos términos. En términos económicos. Vos lees todas las encíclicas y siempre es un sí pero no. El Papa solo, el católico, tiene que seguir las órdenes del Papa, el católico apostólico romano, cuando habla ex cátedra, que son cuestiones de fe. Esto te digo porque yo estudié en la Universidad Católica Argentina y me leí todas las encíclicas. Así que lo que dijo Bergoglio... todo el mundo dice, pero ¿cómo? ¿No es Kachanowski tu apellido? Sí, y soy italiano también. Ah, bueno. Cada vez ¡Qué crisol! ¡Qué crisol de raza! Así que te estoy desconcertando por completo. Empieza otra nota. Sí. ¿Hiciste bar mitzvah o no? No, pero sí, que soy católico. Bueno, por eso. Claro. Un aporte más a la confusión general. ¿Vos sabías eso? Sí, sabía. Bueno. ¿A quién le robaste la apellido? Conocí mucho la mía. Mi abuelo, lo que pasa es que cuando venían a la Argentina, mi abuelo era de Ucrania. Cuando vos llegabas a la Argentina, los tipos te ponían el apellido como sonaba. Claro. Mi apellido es totalmente, el original es totalmente distinto. ¿Cuál es? No, si te empiezo a deletrear, son tantas consonantes seguidas que ni yo me las acuerdo. Bueno, volvamos de la rama al árbol, dale. Entonces, ¿qué pasa? Y entonces, con el Papa. Sí. Muy bien. En 1869 se hace el Concilio Vaticano I y ahí se decide, por una interna que había dentro de la Iglesia, que cuando el Papa hablaba,
sobre cuestiones de fe, o sea, temas teológicos, hablaba ex cátedra, era asistido por el Espíritu Santo. Ahora, cuando habla de economía, es lo mismo que el señor que pasa por la esquina. Ningún católico tiene por qué estar volviéndose loco. Y si vos lees las encíclicas, todas las encíclicas son sí pero no, sí pero no. ¿Dice algo del peronismo? Porque el que le está haciendo... No, yo creo... ¿Sabés qué? Debe ser esa la No, ¿sabés qué es lo que yo creo? Que pega más en la Argentina porque Bergoglio es argentino, ¿sí? Pero si vos lees cualquier... Incluso Juan Pablo II, que era más suave en la forma de decirlo, pero lo decía... Condenaba el capitalismo, condenaba el comunismo. Pero la Rerum Novarum hablaban de eso. De la Rerum Novarum y de todas las... Te vas para atrás y encontrás en todas las encíclicas. Daniel, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué terminó opinando o concluyendo, por ahí no homogéneamente, en esta charla de derecho de comunitario versus de propiedad privada? Bueno, hay que tener en cuenta cómo fue el desarrollo de la jornada, que fue muy interesante. Primero fueron 5 abogados que llevan a cabo distintos litigios en la Patagonia, y después a mí me pidieron la visión constitucional. En base a esa visión constitucional, acá lo fundamental es que cuando hay superposiciones de derechos, hay que estarse a la complementación de derechos, no a la destrucción de unos sobre otros. Eso es lo que pasa en una ciudad armónica, democrática y que apunta a lo que nuestro preámbulo dice, la paz interior y el bienestar general. Digamos que eso sería como el colofón, pero sobre todas las cosas, el cumplimiento de las bases legales de un proceso en el cual una comunidad quiere acceder a una tierra, considera que le pertenece, porque se trata precisamente de un pueblo originario que sus ancestros ocuparon determinadas tierras. Pero, por ejemplo, si estuvieras vos ahí al frente de este conflicto, súpete Mascardi, Osvaldo, ¿cuáles son los lugares Mascardi? Sí, hubo también en el Bolsón, en toda la zona del y hay también propiedades privadas. Sabemos lo que pasó. ¿Qué les estancias. pedirías, digamos, si estuvieras como impartiendo justicia ahí? ¿Cómo resolverías? Por empezar, el derecho no puede aceptar las tomas, porque son delitos de usurpación por despojo. Estamos en el derecho penal. Es decir, que esas personas que accediendo a la propiedad de manera ilícita y autoadjudicándose ese derecho a una propiedad comunitaria sobre unas tierras, no se puede, el hecho consumado, el factum, es lo contrario al derecho. Eso lo primero es, si quieren algo, tienen que desalojar, no pueden tomar. es el desalojo, porque el Estado no puede avalar un delito. Por lo pronto el desalojo, las situaciones irregulares, hechas violentamente la mayoría de las veces, porque han dañado propiedades, han quemado, han inclusive ocasionado víctimas humanas que han sido apaleadas, ha habido muertes, se han matado animales, es decir, si vamos al caso, es espantoso la situación. A Diego Frutos le han pegado, digamos, que ha estado con nosotros. Por supuesto, violencia sobre las personas y destrucción de propiedad. Eso no se puede avalar. Esa gente por lo pronto tiene que ser desalojada. Ese es el primer paso. Después vamos a estudiar cada una de las situaciones conforme a un procedimiento legal y vamos a ver cómo se da una complementación entre el derecho privado y el derecho comunitario. Si efectivamente las comunidades que reclaman un acceso a una tierra tienen personería jurídica, efectivamente demuestran que se dio esa situación milenaria a través de la cual existió un despojo en el pasado de tierras que les pertenecían, bueno, se hablará sobre eso. Si eso no es así, hay que dar prioridad al propietario natural de la tierra. Bien. Doctor Sabzai, vamos a recomendar su página en YouTube. ¿Cuál es? El canal de YouTube. Sí, el canal. Sí, Daniel Alberto Sabzai en YouTube, lo ponen en un buscador, van directamente al canal, se pueden suscribir si quieren, no están obligados, es gratis. Ya son 50.400 suscriptores, o sea, realmente son muchos, lo cual agradezco enormemente. Y si no quieren suscribirse, igual pueden acceder a una enorme cantidad de videos que los edita, los musicaliza y les da toda la forma. Mi hijo Sebastián, que es un gran músico. Y una de las secciones es la de precisamente entrevistas periodísticas, y ya hay varias contigo, con ustedes. Muy bien, muy bien. Estás en el canal del... Gracias, Daniel. Y esta queremos subirla, así que le pido a producción que me las mande. Muchas gracias. Gracias de a verdad, ustedes la por visita. invitarme.